Bienvenidos, somos Bobby Penny Lord y hoy compartiremos con ustedes la historia de una muy importante vida. La mayor parte del mundo sabía muy poco o nada sobre los sacerdotes católicos, monjas y gente laica que habían sido asesinados en un México no muy conocido en la década de los 20. Hubieran permanecido como estadísticas desconocidas sobre lo inhumano que el hombre puede ser con el hombre, si no haya sido por una decisión que tomó el presidente Calles que le salió contraproducente. La ejecución del padre Miguel Pro, un joven jesuita en 1927, y la publicidad de esta ejecución creó un héroe nacional, un mártir. Miguel Agustín Pro era un cómico de Dios. Nació el 13 de enero de 1891 en un pequeño pueblo minero en el estado de Zacatecas, México. Era de la clase alta, pero le encantaba bajar a las minas para estar con los trabajadores. Él divertía y animaba a todos cuando estaba allí. Era un cómico natural, lo cual sería de mucha ayuda para su ministerio sacerdotal no común. Un talento que adquirió muy temprano en su vida fue la de caricaturista. Al principio los dibujaba en papel, pero luego fue progresando de dibujos a disfrazarse él mismo como estas caricaturas. Esto sería crucial en años posteriores. Sus dos hermanas, a quienes él amaba, decidieron entrar al convento. ¿Recuerdas, cariño, que cuando sus hermanas dijeron que iban a ser monjas, él estaba furioso? Siendo un hombre joven, él estaba furioso. Y la ironía es que ellas iban a ser monjas jesuitas. Habían estudiado con los jesuitas. Así que cuando se fueron para unirse con la comunidad de monjas, él se volvió muy enojado, no solo con la iglesia, pero especialmente con los jesuitas. Fue invitado a un retiro. Su madre, siempre las madres, su madre dijo, ve al retiro, ve y permanece con el Señor. Descubre por qué tienes este coraje. Descubre qué significa este coraje. Desecha esta furia. ¿Por qué estás tan enojado, hijo? Y nadie sabe realmente lo que pasó en ese retiro. Él se había ido a ese retiro. ¿Le habló el Señor a su corazón? ¿El Señor le habrá mostrado su plan? ¿Le habrá dicho cuál era su voluntad para él? ¿Habrá sido su tiempo en el desierto como San Pablo cuando estuvo en Damasco después de su conversión? La conversión de Miguel Pro tiene tanta semejanza a la conversión de San Pablo. Él regresó completamente convertido. Él quería ser sacerdote. Él quería ser un jesuita. A los 20 años de edad, entró al seminario jesuita. Fue considerado el cómico del seminario, pero a pesar de sus vagancias, fue muy dedicado en seguir la regla del seminario y sus estudios. Las condiciones en el país estaban alcanzando proporciones desastrosas. Por motivos de seguridad tuvieron que abandonar el seminario y huir para proteger sus vidas. Él encontró la forma de irse a Guadalajara a reunirse con el resto de la comunidad jesuita. Encontró a su madre, hermanos y hermanas viviendo en las más graves condiciones de pobreza, pero estaban vivos. Se fue convirtiendo más peligroso para operar. Llegó la orden de que los seminaristas se fueran de Guadalajara hacia Los Gatos, California. Él sabía al despedirse de su mamá que esa sería la última vez que la veía y así fue. Los jesuitas en Los Gatos lograron hacer espacio para 16 de los seminaristas mexicanos. El idioma desde luego fue un gran problema. Los americanos no hablaban español y los mexicanos no hablaban inglés. Lo peor de las cosas es que el superior de Miguel no había llevado libros escritos en español para los estudiantes. Era extremadamente difícil para ellos estudiar. Las malas noticias de su país llegaban y cada vez eran peor, siempre en contra de la iglesia. Los votos religiosos habían sido prohibidos. Los sacerdotes no podían practicar su ministerio. Cientos de sacerdotes, obispos y monjas fueron exiliados del país. 2000 escuelas católicas fueron cerradas. Era muy dudoso que los jesuitas pudieran volver a abrir el seminario en México. Enviaron entonces a los estudiantes mexicanos a España para que concluyeran sus estudios. Miguel pasó 5 años en Granada, España. A pesar de la preocupación por su familia y agonizando por el dolor de un mal interno, por fuera se mostraba alegre. En 1924 fue enviado a Angers, Bélgica. Fue ordenado el 31 de agosto de 1925. Por fin él había recibido el don que tanto anhelaba, el sacerdocio.
Le escribió a su provincial en México pidiéndole permiso para trabajar permanentemente con los mineros en Bélgica. Tardó en llegar la respuesta, pero cuando llegó, lo sorprendió. Él debía de regresar a México. Él no podía creer que esto fuera posible, considerando las condiciones ahí. Miguel se preparó para un largo viaje de regreso a México y luego hizo algo extraño. Sintió una necesidad de ir a Lourdes. Le rogó a un amigo que le diera dinero. Pasó 2 días sin comer y sin dormir para ir y regresar. Cuando llegó a Lourdes temprano por la mañana, fue directamente a la Basílica del Rosario. Pudo celebrar misa a las 9 de la mañana y de ahí fue a la gruta en donde se postró de rodillas desde las 10:30 de la mañana hasta que se fue a la estación del tren que salía a las 4:50 de la tarde hacia París. Estaba regocijante después de haber pasado este tiempo en Lourdes. No sabemos qué pasó allí en la gruta con María. Solo sabemos lo que sabemos, que ella fue su último contacto en Europa y él regresó a México con gozo y valentía. Miguel se embarcó a México el 24 de junio de 1926. ¿Por qué trajeron a Miguel Pro de regreso a México? ¿De qué manera beneficiaría a los jesuitas ahí? Él estaba bastante enfermo. Había pasado la mayor parte de su sacerdocio en el hospital. Cuando Miguel llegó al barco, nadie pidió ver su pasaporte. Nadie del Departamento de Salud lo interrogó. No revisaron sus maletas. Todo fue como si fuera invisible. Él pasó a través de todos ellos sin problema. En cuanto desembarcó, fue llevado a la capital, la Ciudad de México. Él nunca volvió a salir de ahí. ¿A qué regresaba Miguel Pro? Había masacres al orden del día. Eran dirigidos a los indefensos, los sacerdotes, gente anciana, muchachos, niñas y mujeres. Eran los más fácil, ya que no podían defenderse, según pensaban estos criminales. El clérigo, la gente joven, hombres y mujeres maduros, decidieron que era tiempo de pelear. El obispo cerró todas las iglesias en México. Había un disgusto total en contra del gobierno. Un boicot había comenzado. La gente se detuvo de hacer compras. Los bancos fracasaban y cerraban. Se formó un grupo de jóvenes clandestino. Las imprentas producían propaganda antigobierno. El presidente Calles contestó a todo esto con puño de hierro. Esto es todo lo que sabía hacer. Él no tenía idea de cómo volver a integrar a su país de nuevo. Así como sus predecesores, él gobernó con fuerza. Esta inmensa ciudad sería la parroquia del padre Miguel Pro. Estos cristianos catecúmenos serían sus feligreses. Jamás alguien habría pedido tener una vida tan emocionante como la que tenía Miguel. Pastoreaba a cientos de miles de feligreses en secreto, al esconderse y huir de la policía, y lo disfrutaba. Comenzó su ministerio el día después de haber llegado a la capital. Primero se encontró con su padre y hermanos, luego organizó a los laicos y definió el método de operación. Luego se puso a trabajar. Cada truco que él había aprendido y cada disfraz él utilizó. Comenzó a jugar al gato y ratón con la policía. Organizó estaciones de comunión a través de toda la ciudad. Había casas en donde los fieles venían a recibir al Señor. Él nunca distribuyó menos de 300 comuniones por día. En viernes primero, esta cantidad se incrementaba a 1,200 y todo bajo las narices de la policía. Se celebraban misas antes del amanecer, se hacían hogares privados, diferentes cada vez con guardianes cuidando por si llegaba la policía. Códigos usados cambiaban constantemente. Aquellos que querían confesarse tenían que llegar a los lugares designados antes de que comenzara la Santa Misa, a veces a las 5:30 de la mañana. Era realmente una iglesia catecúmena. Estamos muy emocionados, querida familia. El Señor nos ha traído a este lugar que está lleno de la historia de nuestros mártires, de la historia de Guadalupe. Estamos en casa que pertenecía a la familia Noriega. Por 200 años. Por 200 años, y fue realmente la primera estructura construida después de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Está ubicada a un lado de la basílica, tan solo a 100 metros de la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y aquí, durante la persecución en los años 1920, los sacerdotes celebraban misa. Esto era una biblioteca y sacerdotes celebraban misa en este salón. Sacerdotes fueron escondidos en esta casa. En ocasiones se celebraba misa en el segundo piso. Y ahora esta casa está ocupada por los misioneros de los Padres de la Caridad
de la Madre Teresa. Hay cierto sentir en esta casa. Uno puede casi escuchar la celebración de la misa por los mártires. Puedo ver a Miguel Pro y a Humberto y a todos los mártires quienes vinieron y arriesgaron sus vidas para celebrar la Santa Misa. La familia Noriega realmente se arriesgaron al máximo. ¿Sería la presencia de Nuestra Señora? ¿Habrá Nuestra Señora con su aparición comenzado a darle a esta gente valor para ser católica? ¿Valor de ser católico a cualquier costo, aún de morir por su fe? Fue en una casa como esta en donde se celebraban misas, pero si los hubieran encontrado, esta casa hubiera sido quemada. A los dueños encarcelados o probablemente asesinados. Los sacerdotes definitivamente hubieran sido asesinados. Y aún así, venían aquí a celebrar misa. La familia Noriega escondía sacerdotes en las habitaciones de arriba y muchos celebraron misa allí. Se había puesto en efecto una operación encubierta. La policía trató de acabar con ella. Se dieron cuenta de quiénes podrían ser líderes. Los arrestaron, torturaron y los asesinaron. Tan pronto como se arrestaban, eran reemplazados por otros bajo ellos. El movimiento nunca perdió fuerza ni por un minuto. La policía encontraba las imprentas y las destruía en pedazos. Inmediatamente, nuevas imprentas comenzaban a operar. Miguel entraba a la prisión disfrazado y se reía de cómo podía hacerlo sin ser arrestado. Caminaba con un bastón como si fuese inválido. Se vestía de policía. También iba en bicicleta. Lo hizo todo. Su maestría en hacer gestos faciales lo hizo un hombre de muchas caras. Estaba jugando a la ruleta rusa. Todo esto parecía muy romántico y aventuroso. Lo más probable que así fue. Pero había un precio que pagar. La policía tenía miles de espías buscando información sobre quiénes eran los que están manejando estas organizaciones. No era inusual que un líder fuera dilatado por un supuesto amigo. Estos líderes eran arrestados todo el tiempo, torturados y muertos. Miguel Pro se había vuelto muy famoso, muy conocido en ciertos círculos, al mismo tiempo notable y famoso. Órdenes para su arresto fueron expedidas. Sin embargo, había un problema. Nadie sabía cómo se parecía. Él siempre pudo burlar a la policía. Su cara plástica le permitía disfrazarse de tantas maneras y su don por lo teatral le permitió usar los disfraces más extravagantes. Pero Calles estaba obstinado. El juego de gato y ratón se intensificó. Hay una tradición sobre el Padre Pro. Se nos dice que fue dado como testimonio en el proceso de beatificación. En el día anterior de que fuera arrestado, por última vez estaba celebrando misa en una casa entre un pequeño grupo de gente. Dicen que al levantar la hostia consagrada, una luz brillante rodeaba todo su cuerpo entero. Su vestimenta era tan brillante que la gente tuvo que voltear sus ojos y cabeza a otro lado. Su cara y sus manos relucían. Él se levitó. Él fue transfigurado como nuestro Señor Jesús en Monte Tabor. Nosotros pensamos de esto que es un milagro eucarístico en México. Un complot fue creado. El expresidente Obregón paseaba en su automóvil cuando se acercó otro vehículo a un lado y bombas fueron lanzadas a su automóvil. Él escapó con lastimaduras menores. La policía culpó al Padre Pro, a su hermano Humberto y a Luis Segura. Miguel no sabía del complot, pero una señora dueña de una casa donde Miguel había estado antes de regresar con su padre y hermanos fue arrestada y dijo a la policía dónde estaba Miguel. Muy temprano la mañana siguiente invadieron la casa del Padre Pro y arrestaron a Miguel, Humberto y a su otro hermano Roberto. Miguel pensó que lo que hacía la policía era cómico. No había forma, pensaba él, que lo conectaran a él y a sus hermanos con la conspiración contra Obregón. Así que siguió con su ánimo normal de payasear y bromear. Estuvieron incomunicados por 3 días. No hubo cargos ni tampoco juicio. Supuestamente, Miguel fue uno de los organizadores del complot.
mientras que Humberto y Luis Segura habían estado en el vehículo de donde se lanzaron las bombas, supuestamente. Pero los prisioneros no sabían nada de esto. A la mañana siguiente, sin el beneficio de un juez o abogado, la sentencia a Miguel Pro y a sus acompañantes sería otorgada. Ahora recuerden que Miguel Pro no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. El guardia fue a su celda y dijo a Miguel y a Humberto que lo siguieran. Miguel se levantó de inmediato, olvidando su chaleco. Cuando el guardia lo hizo regresar por su chaleco, sintió en su ser una gran pesadez. ¿Habría llegado su momento? ¿Sería este el momento de seguir los pasos de su Salvador? ¿De caminar su calvario? Regresó a su celda y se puso su chaleco. Le ayudó su hermano Roberto. Miguel apretó su brazo de tal manera que transmitió temor al corazón de Roberto. Él miró a su hermano y en los ojos ellos sabían. A Roberto le entró el pánico. El guardia le pidió a Miguel su perdón por su parte en lo que estaba por ocurrir. No solo te perdono, pero te doy las gracias y oraré por ti. Entonces él y su hermano siguieron al guardia hacia el patio. Miguel fue primero. La cara de Miguel se estremeció por el viento helado de esa mañana de noviembre. Miguel contempló la situación en ese patio y todo era como lo esperaba. Los soldados estaban alineados como brigada de ejecución. Varios generales y dignatarios, así como miembros de la prensa, cayeron en una tensión, ya que por primera vez veían al famoso jesuita, quien había hecho unos tontos al presidente Calles y a toda la fuerza policíaca por tanto tiempo. Testigos reportaron que su cara brillaba, destellando como si fuera un reflejo del sol. Él levantó su mano a los verdugos en forma de bendición. Gritó en voz elevada diciendo: «Que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios los bendiga. Señor, tú sabes que yo soy inocente. Perdono a mis enemigos con todo mi corazón». Y luego abrió sus brazos así como Jesús en la cruz. En una mano tenía el crucifijo de su ordenación y en la otra el rosario. Y sus últimas palabras son palabras que retumban sobre todo México y ahora el mundo entero. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. La orden fue dada a los soldados. Preparen, disparen. El sonido de los disparos de los rifles rebotaban contra las paredes del patio, rompiendo el tenso silencio al traspasar las balas sobre el pecho de Miguel, que lo empujaban hacia atrás, pero él permanecía parado. Las cámaras captaban la imagen de este hombre muerto que aún no caía. Finalmente cayó sobre un montón en el suelo. Luego el capitán se le acercó y le dio un disparo en la cabeza para terminar su tortura. Miguel Pro fue muerto, pero aún no partía. ¿Saben? Calles tenía un plan. Él había llamado a todos los periódicos, ¿se pueden imaginar? Él quería mostrarle a la gente de México, a los sacerdotes, obispos, lo que les podía pasar. Él iba a intimidarlos con temor. Temor, el enemigo más grande que tenemos, este temor. Así que él hizo que estuvieran todos presentes y pensó que si la gente veía lo que pasaba y si esto estaba en todos los periódicos para que todo México lo viera, finalmente los tendría bajo el poder de su puño de hierro. Pero pasó completamente lo contrario. El aviso apareció en los movimientos clandestinos que los sacerdotes serían asesinados. Cientos, miles de personas se reunían fuera de la prisión. Cuando la noticia llegó a la multitud de que el padre Pro había sido asesinado, la gente se llenó de ira que hirvía contra el gobierno. Comenzaron a gritar y a protestar. La policía formó una barricada,
Metralletas fueron instaladas en las azoteas de los edificios. Los cuerpos fueron puestos en una camioneta afuera. La multitud lentamente la rodeó, así que no podía moverse. El chofer aceleraba el motor para asustar a los que estaban alrededor y se movieran, pero nadie lo hizo. El chofer no sabía qué hacer. La multitud se hincó enfrente de la camioneta y oraba. Finalmente, la camioneta pudo avanzar lentamente a través de las calles hacia el hospital donde el padre de Miguel reclamó su cuerpo. Los llevaron de nuevo a la casa del padre de Miguel, donde sus cuerpos permanecieron el día 23 de noviembre y el siguiente. Miles de personas pasaron a un lado de los cuerpos de estos dos mártires, besaban al féretro y tocaban a esos hermanos como si estuvieran tocando a santos con sus rosarios y otros objetos. Los milagros comenzaron a descender sobre la gente de México. Quizá el milagro más grande fue la procesión del funeral. Miguel Pro, desde lo alto del cielo, les regalaba a cada uno de sus seguidores un regalo especial: valentía. Los féretros fueron llevados a las carrozas a las 3:30 de la tarde del 24 de noviembre para la procesión hacia el cementerio. Miguel iba en una carroza blanca. Había masas de gente siguiendo las carrozas por la ciudad. Conforme las carrozas avanzaban, más y más gente las seguía. Bajaban de sus vehículos y se unían a la multitud. 500 automóviles formaron barreras para detener el tráfico que cruzaba. La multitud procesó a través del bloqueo de autos. Más de 20,000 personas marcharon a través de las calles principales de la Ciudad de México, empujándose al pasar por los soldados con sus bayonetas. Las calles estaban cubiertas con flores, los balcones llenos de dolientes. Ya habían sido declarados mártires y los soldados, una vez más, como con los otros mártires, solo observaban. Con sus metralletas, listos para hacer algo, pero tenían miedo. Ellos tenían el poder, lo tenían a su lado, pero estaban temerosos, así que nada hicieron. Ellos solo miraban. Este gran, tremendo tributo, Miguel Pro jamás había presenciado en su vida semejante tributo dedicado a alguien como el tributo que se le ofreció en el día que su cuerpo fue llevado en procesión al cementerio. Y saben, Babi y yo podemos imaginarnos a Miguel Pro, el payaso, porque él era un sacerdote alegre y probablemente era tan divertido que quizás sí llegó a vestirse de payaso. Y ahora dice: no se aflijan, porque yo veo una vez más a una iglesia libre en México. Yo veo a una iglesia triunfante en México y en el mundo. No lloren por mí, regocíjense ahora, porque el verdadero poder no está en estos hombres con sus metralletas. El verdadero poder está en el triunfo de la cruz. Y hoy, una vez más, la cruz está triunfante. Y ahora se proclama el poder y la gloria de Jesucristo. Y esto es lo que significa sus palabras: ¡Viva Cristo Rey! Ustedes pueden ver aquí arriba una placa que dice que al frente de esta calle fue ejecutado Miguel Pro el 23 de noviembre de 1927. Y me parece que estamos parados exactamente en el área donde disparó la brigada de ejecución. Había en la Ciudad de México una ley que fue revocada el año pasado o el antepasado, que ninguna ceremonia religiosa podía llevarse a cabo fuera de una iglesia, con solo dos excepciones que sepamos. Una fue en 1979 y la otra en 1990, cuando vino el Papa Juan Pablo II y tuvieron grandes misas en el exterior. Pero en el 25 de septiembre de 1988, un gran grupo de personas llegaron a este lugar a celebrar misa. La policía estuvo presente, observaron y no hicieron nada. Era en contra de la ley celebrar misa y tener cualquier servicio religioso fuera de la iglesia. Y aún así los mexicanos vinieron para darle honor a su mártir. Un sacerdote que murió por la iglesia, murió por la fidelidad a la iglesia. Babi y yo vemos esta pequeña placa
cubierta con cables, puesta insignificantemente sobre esta fachada, al frente de donde realmente pasó, y nos preguntamos, ¿habrá sido olvidado Miguel Pro? ¿Habrán sido olvidados todos los mártires de México? Pues yo digo que no. No pueden quitarles a Jesucristo y a su iglesia, la Iglesia Católica del corazón de la gente de México. No pueden eliminarlos de la faz de la tierra, porque Miguel Pro, el mundo sabrá tu historia. El mundo sabrá la historia de los mártires, el precio que se ha pagado por nuestra iglesia. Sus voces no serán calladas y seremos libres porque sabremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias familia por estar con nosotros. Este es tan solo uno de más de 200 libros y videos disponibles aquí en Journeys of Faith. Estos son instrumentos perfectos para la evangelización. Pueden obsequiarlos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones y para cualquier ocasión que piensen en un regalo, den uno de esos instrumentos de evangelización. Escríbanos al domicilio en su pantalla o llamen en los Estados Unidos al 1-800-633-2484.